como pueden leerlo, encontrar sitios prehistóricos es como buscar una aguja en un pajar. Hay que utilizar el imán adecuado. Y vamos a ir viendo qué diferencias hay con otro tipo de sociedades, las cuales sí tuvieron la capacidad de generar ciertos recursos en los cuales pudieran invertir para la construcción de grandes edificios, templos y ciudades, ¿no? Bueno, sin más, no más. Primero que nada, bienvenidos a todos y todas. Agradezco el espacio por parte del Proyecto Cultural León Prehispánico, por la misma Universidad Meridiano, y la agenda que vamos a tratar el día de hoy es inicialmente quiénes son estos individuos, los cazadores-recolectores, en términos muy generales y algunos casos particulares ya para México. ¿En qué consiste más o menos la arqueología prehistórica? ¿Cómo es que nosotros en la actualidad nos acercamos y nos enfrentamos a encontrar los vestigios que hayan dejado estas poblaciones en el pasado? Y posteriormente, ¿cuál sería, o por lo menos desde mi punto de vista, la relevancia del pasado en el presente y la importancia de conservar nuestro patrimonio? Sin más ni más, empezaremos de una manera en la cual, al estilo ¿Quién quiere ser millonario?, vamos a hacer algunas preguntitas para empezar a abrir. Yo supongo que ya, si llegaron a asistir en alguna de las conferencias de la semana, ya tendrían bastante idea de algunas de las respuestas que vamos a ir presentando. Entonces, como primera pregunta, esto es para que ustedes en su persona lo reflexionen a partir de las respuestas, opciones que vamos a estar presentando. ¿Con qué animales convivieron los primeros cazadores-recolectores? El cine nos ha podido presentar que probablemente haya sido con un tiranosaurio rex, ¿no? Ya caricaturas un poco más recientes nos podrían mencionar que fue con megafauna, como se le conoce a estos tipos de animales, como Manny. O quizás hay muchas propuestas si fue con extraterrestres del tipo E.T. o ninguna de las anteriores. ¿Okay? Estas se las quedan ustedes para reflexionar durante la plática. Mientras tanto, pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Los cazadores-recolectores le daban de garrotazos a las mujeres para llevarlas a sus cuevas y hacerlas sus esposas? Bueno, siempre, ¿no? Pues por supuesto. Era la forma en cómo se llevaban a cabo los matrimonios, como respuesta A. B, no, solo cuando se ponían rejegas. C, nunca, las mujeres eran las golpeadoras. Y C, ninguna de las anteriores. ¿Ok? Como siguiente pregunta tenemos cómo es que se comunicaban estos individuos entre ellos mismos, ¿no? Y la primera respuesta podría ser con gruñidos, chiflidos, manoteando y rugiendo, pintando las paredes de sus casas. Como respuesta C tenemos siempre hablando de manera muy educada, o si posiblemente todas las anteriores. Y finalmente, estas respuestas, bueno, no, creo que quedan otras dos, pero finalmente esta sería otra. ¿Cómo es que pensaban los cazadores-recolectores, no? Como respuesta tenemos, ¿pensaban? Pues eran bastante brutos, ¿no? Como respuesta B, como animalitos, ¿no? Uga, uga, y no sabían tratar de explicarse si quién era Dios, si existe un pecado, y no tenían conciencia de ellos mismos, ¿no? Sino que iban guiándose bajo sus instintos por la vida. C, eran más inteligentes que nosotros. Aquí esta imagen la señora cazadora le comenta al señor cazador, mira, ya hiciste fuego, qué necesidad de que hagas una teoría sobre ello, ¿no? Y C, ninguna de las anteriores. Muy bien. Entonces, a partir de este pequeño preámbulo sobre cómo podríamos considerar de una u otra manera, o varias, a estos individuos, nos viene a la mente entonces quiénes fueron estos personajes, los cazadores-recolectores. Y bueno, a partir de lo que son los estudios tanto antropológicos, arqueológicos e históricos, es que ya tenemos ciertas herramientas y ciertos instrumentos teóricos y prácticos en los cuales podemos irnos acercando cada vez más a tratar de comprender de mejor manera quiénes fueron estas sociedades, ¿no? En términos generales, los cazadores-recolectores son de los primeros pobladores que llegaron a este continente y, por supuesto, a México. Se tienen por lo menos 3 propuestas de cómo es que pudieron haber llegado al continente, ya sea la que todos generalmente conocemos por los libros de textos y como nos lo enseñan en la primaria, a través de un puente terrestre conocido como Beringia, que cruzaron de Siberia a Alaska y de esa manera llegaron a poblar todo el continente. Otra de las rutas
que se ha propuesto se le conoce como ruta costera. Individuos y poblaciones de la Polinesia, por medio de embarcaciones y costeando, tuvieron acceso para poder llegar al continente americano. Y otra de las propuestas que ya actualmente está mucho más debatida sería la de la ruta del Atlántico. Esta sí sucedió en algún momento, pero fue con los vikingos, la primera vez que se empleó esta ruta, no con esta antigüedad. Estamos hablando aproximadamente de hace 14.000 años. Que, bueno, proponen que todavía bordearon los glaciares hasta llegar a la parte de Norteamérica. Estas son más o menos las tres propuestas que están manejando. No nos vamos a clavar directamente en ellas, sino nos vamos a enfocar. Estamos partiendo ahorita de aspectos generales a los particulares. Por lo cual, como vieron, toda la parte norte estaba completamente cubierta de blanco en esa imagen. ¿Por qué? Porque para ese entonces, hace aproximadamente 14.000 años, 10.000 años, estábamos en un periodo geológico que se conocía como el Pleistoceno final. Algo que marca este periodo es que por lo menos la temperatura que tenemos actualmente no era igual, era 10 grados menor a la actual. Si ahorita nosotros podemos andar sin playerita, estar a gusto, echarnos al solecito, pues a lo mejor hace 14.000 años ya tendríamos que tener un abriguito, y en invierno pues probablemente tuviéramos que protegernos de mejor manera. ¿Esto por qué? El enfriamiento ocasionaba que las aguas que se encontraban en los mares se concentraran en los polos en forma de hielo. Por eso es que en la imagen anterior toda la parte norte estaba cubierta por casquetes polares. ¿Eso qué hizo? Hizo que el mismo nivel del mar que tenemos hoy en día, en aquel momento era 120 metros por debajo del actual. Como podemos ver en esta imagen, esta es una reconstrucción que nosotros hacemos con diferentes programas computacionales, en la cual, a partir de las elevaciones que tenemos, tanto muy altas, como puede ser aquí el Popocatépetl y Iztaccíhuatl, podemos hacer una reconstrucción de cómo era el terreno de México hace 14.000 años, en lo cual la parte sombreada es costa, que actualmente ya no tenemos y en aquel momento existía. Así más o menos era el terreno de México hace 14.000 años. Y no solo eso, obviamente con este cambio tanto de temperatura, el cual hacía un cambio también en el ambiente, en el clima, haciéndolo también más frío y más seco que el actual. Ya para México específicamente, también la vegetación debió haber cambiado. Actualmente no tenemos estudios de lo que conocemos como paleoambiente, en los cuales a partir de las excavaciones podemos recuperar ciertas semillas y ciertas partes de plantas que nos pueden indicar más o menos qué ambiente había. Casi no hay en México, hay muy pocos. Ahorita nos seguimos basando más o menos con los tipos de ambientes que existen en la actualidad. Por eso es algo de las interrogantes que todavía nos hace falta trabajar. Y sobre todo que, bueno, no convivía con Tyrannosaurus rex ni brontosaurios. Cuando llegaron estos primeros pobladores, tanto a América como a México, por lo menos esta es de la fauna que existía en aquel momento en México. De evidencia tenemos todos esos puntitos, son evidencia de cada uno de los restos que hemos encontrado hasta el día de hoy sobre ese tipo de animales. Muchos de ellos estaban extremadamente adaptados a esos climas tan fríos como podrían haber sido los proboscidios, que serían mamuts, mastodontes, el oso perezoso gigante. Y si se fijan, pues aquí está la proporción de lo que sería el tamaño de un humano con respecto a los demás animales. Pues sí, nos llevaban unos cuantos metros y kilitos, ¿verdad? Sin embargo, también tenemos otros animales que en la actualidad podemos encontrar. Zorros, lobos, ya no tenemos leones de la montaña, pero tenemos descendientes de ellos que podrían ser los jaguares, los pumas. Tenemos diferentes tipos de animales. En aquel momento, los primeros caballos que estuvieron en América no los trajeron los europeos. Hubo caballos en aquel momento había caballo, se le conoce como caballo pleistocénico. Posteriormente se extingue por un cambio abrupto en el clima. Muchos de estos estaban muy especializados, como les comenté, a los climas fríos. Al momento de que hay un cambio abrupto de temperatura, cambia la vegetación, que es lo primero que cambia en el momento, y estos animales tan adaptados a esas condiciones ya no tienen los mismos recursos y se van extinguiendo paulatinamente, dando lugar a otros. Pero en aquel momento tenemos también camellos, caballos, entre otros animales que actualmente pues ya no vemos. Esto es más o menos el contexto de a dónde llegaron estos primeros individuos, cómo más o menos es que lo hicieron y en qué condiciones se encontraba el país en aquel momento. Pero estas sociedades, los cazadores-recolectores, se caracterizan por tener una tecnología apropiadora de alimentos.
A diferencia del resto de tipos de sociedades, estas no invertían ni tiempo, ni trabajo, ni esfuerzo en controlar a los ciclos de reproducción de las especies que ellos consumían. A eso se le llama explotación. Al momento de no controlarlos, no tener una parcela que tengas que estar cuidando para que crezcan ciertos productos o tener un corral, estos hacían lo que se conoce como apropiación. El entorno era su refrigerador y alacena y ellos iban tomando de ella lo que se iba requiriendo. Entonces la mayoría de su tecnología va enfocada principalmente a la supervivencia del grupo. Aquí permítanme tantito para ponerles un pequeño video de más o menos en qué consiste esta tecnología y cómo es que la hacían. Si está muy alto o algo, me van diciendo y regulo. Para la extracción de láminas de piedra se prepara, a partir de la talladura de tanque rodado, un núcleo a la sección más bien circular que tenga una arista longitudinal destacada. Es necesario frotar con arenisca la superficie horizontal superior o plano de percusión para abrasionar la superficie de la arista sobre la que se va a impactar. El golpeo seco y duro se realiza con un percutor de asta, hueso o madera. Así obtenemos una primera lámina o lámina cresta cuyo negativo deja en el núcleo dos aristas, que darán lugar a dos nuevas láminas. Nuevas aristas permitirán extraer nuevas láminas hasta que la reducción progresiva del tamaño del núcleo impida la extracción de hojas válidas. De este modo, es posible obtener de un solo bloque de piedra decenas de láminas, que una vez retocadas darán lugar a los distintos tipos de herramientas. En función de cómo retoquemos los distintos filos de una lámina, obtendremos un útil u otro. Si lo que se retoca es un extremo, formándose un filo alto y abrupto, obtendremos un raspador para rascar, por ejemplo, las pieles. Si nos apoyamos en un pequeño yunque de piedra y con un percutor de asta golpeamos los bordes de una lámina longitudinalmente para extraer pequeñas laminillas formando un ángulo, obtenemos un buril que nos permitirá grabar o ranurar distintos materiales. El retoque de un filo para embotarlo, al objeto de apretar con el dedo y cortar con el filo opuesto, convierte la lámina en un cuchillo. El retoque de los filos por presión hacia el interior de cada una de las caras, sumado al apuntamiento general de la lámina, permite la fabricación de eficaces puntas de proyectil que pueden ser adaptadas para su armazón. Para fabricar un arpón sobre el asta de un ciervo, se comienza por extraer una varilla con la ayuda de un buril, mediante el ranurado de la superficie exterior de la cuerda. Haciendo palanca y aprovechando la debilidad del interior esponjoso del cuerno, se obtiene una varilla recta y espesa que a continuación debe ser regularizada y aplanada. Una vez desbastada, se configuran y tallan los dientes del arpón, los cuales van siendo despejados y afilados uno a uno.
La perforación de la base para amarrar la cuerda de sujeción y el afilamiento de la punta para mejorar su poder de penetración completan el trabajo. Ahora, a pescar. Elaborar una aguja de hueso exige un trabajo delicado y paciente. Partiendo de un hueso alargado que se fractura y ranura longitudinalmente, se obtiene una astilla. Se regulariza y se afila con la ayuda de un budil, aplanando uno de los extremos. Con un perforador de sílex se realiza la perforación por donde se introducirá el hilo. Finalmente, se pule y afila la punta con una piedra de arenisca. Las puntas de proyectil de hueso o asta, llamadas azagallas, eran utensilios muy efectivos en la caza. Tomando una varilla extraída de un asta de ciervo, se desbasta y regulariza con el budil para darle la forma de proyectil y se afila la punta con un fragmento de arenisca. El proceso acaba con la preparación de la base para que la punta de asta pueda ser fijada a un astil de madera. Bueno, si nos fijamos más o menos, esas serían como las diferentes técnicas de manufactura de los diferentes artefactos e instrumentos que van a hacer este tipo de sociedades para poder obtener sus recursos. Muchas de estas no se encontraban como el tipo de roca que presentaban ahí, es un pedernal, no se encontraba a 2 metros de donde estaban acampando. Muchas veces tenían que caminar ciertas distancias o bastantes para poder encontrar materias primas de buena calidad, las cuales les permitieran hacer los instrumentos que requerían para sus actividades. Entre los instrumentos que vimos como raspadores para adelgazar las pieles y quitarles el exceso de grasa y poderlas curtir, tenemos agujas para poder hacer instrumentos, bueno, más bien ataviarnos, cubrirnos del frío o para hacer las mismas casas. Muchas de las, como las que hubiéramos visto en la película de Danza con Lobos, con los Sioux, son hechas de pieles de animales cosidas entre ellas. Entonces, la mayoría de la tecnología se va a enfocar principalmente a la obtención de los recursos para el grupo y ya posteriormente para la vestimenta y el intercambio con otros. Ahora bien, ya que ellos no controlan los ciclos de reproducción de estos animales, por lo tanto sus ciclos para producir alimento y consumirlo son muy breves y son continuos, ya que tampoco almacenan alimento, no preparan de cierta forma la conservación de estos, más que de una manera muy, muy sencilla, que pudo haber sido por ahumado, pudo haber sido por secado, pero finalmente tampoco hay una acumulación, ya que los ciclos de reproducción y consumo son muy cortos. Yo caso, si dejamos un bistec crudo en la mesa de la cocina, se nos va a echar a perder rápido. Si lo metemos al refrigerador, lo que hace es que retrasa el proceso de putrefacción, se va a conservar por mayor tiempo, pero si lo dejamos todavía afuera de la casa se va a descomponer mucho más rápido, ya que hay otros animales, insectos y otra vida que acelera este proceso. Entonces, de cuando cazan, recolectan, ellos tienen que consumir esos productos de manera casi inmediata para iniciar un nuevo ciclo. Ya que ellos no tienen ni control de las especies y sus ciclos son muy cortos, lo que hacen para tener una complementación económica, emplean el nomadismo y la no sobreexplotación. Son tendencias muy marcadas en este tipo de grupos. ¿Por qué nomadismo? Porque ellos tienen un amplio conocimiento de la reproducción de las especies que consumen, animales y vegetales. Saben que para tal temporada del año, en tal lugar van a empezar a caer las semillas de tales árboles, de tales nueces. Para otra región van a empezar a llegar los peces para que nosotros podamos pescarlos. En otra región van a llegar las aves migratorias. Entonces, teniendo un amplio conocimiento de su territorio, de los recursos y de cómo se reproducen estos animales y plantas, ellos tienen ya estratégicamente los lugares a dónde ir y en dónde establecerse por periodos de 1 mes, 2 meses o hasta 3 en ciertas regiones en las cuales puedan obtener esa
esos alimentos y sus ciclos de reproducción-consumo no se interrumpan por completo. Este es un mapita muy general de una de las propuestas de Estados Unidos, que dependiendo del mes en el que se encuentran, se ubican en diferentes lugares porque tiene recursos. ¿Y por qué la no sobreexplotación? Sería una lógica muy actual, pues ¿por qué no cazo más y así lo mantengo por mayor tiempo en vez de estar cazando y comiendo de manera más continua o recolectando frutos, semillas? Una, como ya mencionamos, no hay formas de preservación de estos recursos. Y dos, puede ser que al momento de tú capturar a más de los animales que los que necesitas, puede ser que para la siguiente semana todavía tengas comida, puede ser que para el mes siguiente tengas, pero puede ser que para el siguiente año en el que esa manada pasó por ahí, ya venga reducida, porque probablemente tú acaparaste entre machos muy jóvenes, hembras o crías, de las cuales ya no dejaste que su ciclo de reproducción también diera la vuelta. Entonces tienen una alta tendencia a la no sobreexplotación también de estos recursos. Y bueno, todas estas características hacen que, desde términos arqueológicos y antropológicos, consideremos su economía como precaria. Tampoco hay que, a diferencia de los que ya son productores en cultivos, ganaderos, se consideraría hasta cierto punto precaria, pero no hay que equivocarnos. Se les conoce también como en las sociedades de abundancia o de tiempo de ocio, ya que son las sociedades que menos tiempo invierten en la obtención de sus recursos y más tiempo invierten en la socialización de su grupo. Ellos emplean la mayoría de ese tiempo en volverle a dar a lo mejor filo a ciertos instrumentos, en convivir con los hijos, en que los adultos o los ancianos de la comunidad les enseñen a los más chicos qué actividades tienen que ir empezando a desarrollar para cuando ellos ya pasen a la adultez, ya sepan qué actividades van a llevar a cabo. Todas estas son características muy marcadas de las sociedades cazadoras-recolectoras. Pero también es precaria, ¿por qué? Porque como vimos es un hilo muy delgado del poderse quedar sin alimento de un momento a otro. Por eso se les conoce como sociedades precarias, pero para ello, internamente el grupo establece ciertas relaciones, es la regla de oro, las relaciones de reciprocidad. Esto es el derecho colectivo a ser asistido y a recibir en situación de carencia y la obligación colectiva de asistir y o dar a quienes estén sometidos en esta privación. Hay todo un consenso. Hay que tomar en cuenta que no es la forma en cómo pensamos, a lo mejor actualmente, en que muchas veces nos arrima a un aspecto individualista. Tengo que estudiar esto, tengo que aprender esto, tengo que encontrar este trabajo, por el bien de mi grupo, ¿no? De mi familia. En estas sociedades tienen una mentalidad mucho más colectiva. En el momento en el que alguien por alguna razón se haya quebrado una pata y no pueda salir y su grupo esté en riesgo de carencia, se auxilia de los demás para que ellos le puedan proporcionar a su grupo, y en algún momento el intercambio puede ser te doy, me das, puede ser te doy y vemos si después me retribuyes esto, o finalmente no se cierra. No necesariamente tienen que ser ciclos cerrados tampoco de intercambio. Entonces son de las características que marcan mucho este tipo de sociedades. Y bueno, pues hay otra característica muy marcada, que es el que no hay un jefe el cual absorba la producción de los demás para redistribuirla o para generar su propio, porque no generan excedente. Como ya lo mencionamos, no hay forma de hacer una generación de una mayor producción de la cual alguien tenga posibilidad de enajenarla. En estas sociedades se caracterizan por ser muy acomedidas entre ellos mismos. No hay alguien que no salga de cierta actividad que se tenga que llevar a cabo. La mayoría de los individuos participan en todas, ya sea en la procuración de los mismos hijos, en la recolección de ciertos animales, plantas, las trampas que pusieron, ir a ver que si hayan atrapado algo o no, en la cacería de otras especies, etc. La mayoría de las decisiones se toman en consenso. Estas se toman principalmente de las personas que supondremos tienen mayor experiencia en el grupo,
son las que por lo general participan en estos consensos para la toma de decisiones, en la cual a lo mejor ya se establece alguien que va a dirigir la actividad de cacería o alguien que sea más hábil para ciertas cosas, pero no necesariamente hay alguien, por más especializado que sea su conocimiento, independientemente de que este pueda ser ritual o no, o médico, como se consideran a los chamanes y a estos especialistas, son los únicos que tienen conocimiento especializado y ni ellos están exentos de trabajar para el mismo grupo. Tienen que jalar hasta cierto punto parejo. Entonces, estas características, por lo menos en la historia de la humanidad, hacen que estos grupos sean los de mayor igualdad social a nivel histórico y de mejor relación con el medio ambiente. Bueno, y existen pues estas digamos reglas generales de cómo se llevan a cabo y cómo se relacionan entre los mismos miembros de una sociedad y con la naturaleza, son aspectos que son muy comunes a muchas sociedades culturalmente diferentes. Digamos que son diferentes soluciones para resolver problemas y necesidades similares, tanto de vestido, como de dónde vivir, cómo construir, cómo refugiarse de este frío. Cada grupo comparten la forma en cómo se organizan, entre ellos, siendo que jamás se pudieron haber conocido, comparten esas características que nos hacen humanos. Tenemos que comer, procurar a nuestras familias, ver qué vamos a hacer para el día siguiente, y la forma en cómo se manifiesta y cómo resuelven estas dificultades y estas problemáticas es lo que enriquece esa variabilidad cultural que tenemos en la actualidad. Todas estas son sociedades que se comportan de maneras muy similares, sin embargo, dependiendo de los mismos recursos de los cuales ellos cambian el entorno somos la única especie que nosotros adaptamos al medio, no nos adaptamos tanto al medio como nosotros lo transformamos para nuestra comodidad. En este caso, cada una responde a las mismas necesidades, pero lo hacen de maneras diferentes. Eso es lo valioso de tratar de comprender toda esta variabilidad de lo que nosotros arqueológicamente y antropológicamente denominamos como cultura. Pero ¿será que somos tan distintos a estas sociedades y poblaciones? Bueno, como mencionaba, pues no solamente es que sean los hombres cazadores y las mujeres las recolectoras, como en los 70 se pensó. En los 70 hubo una corriente antropológica que de hecho se titulaba, parte de ese congreso, detrás de un buen cazador siempre hay una buena recolectora, y no necesariamente fue así. La misma antropología nos ha enseñado que en muchos lugares las que cazan son las mujeres, o muchas veces las de la toma de decisión, por lo menos como en sociedades como los Selknam de la Patagonia, que la última persona que vivió étnicamente, que se consideraba de ese grupo humano, murió a inicios del siglo pasado.
apenas hasta el siglo pasado teníamos todavía esta forma de organización entre los grupos existente en el mundo, ¿no? Y ahí era muy curioso porque la mayoría de las decisiones que se tomaban dentro de la balsa, en Tierra del Fuego hay muchos canales de agua, muchos ríos, la mayoría del tiempo lo pasan en las balsas. Las mujeres son las que toman las decisiones cuando están en la balsa y los hombres no les enseñan a nadar. Entonces son las formas en cómo, todos tenemos la necesidad de a lo mejor buscar una pareja, de tener descendencia, de buscar alimentos, pero son las formas en cómo se solucionan de manera individual o singular en cada uno de estos grupos lo que enriquece esta variabilidad. Y entre ellas, pues no solamente es tan sencillo, bueno, históricamente, también nosotros como especialistas hasta cierto punto, se había considerado que la caza era como la actividad de mayor peso para un grupo, pero ya al ir llevando a cabo diferentes estudios y con diferentes enfoques hemos notado que la recolección es la que lleva el peso más importante. La caza no necesariamente, estas estrategias que estuvimos viendo, se prestaban todos los días para llevar a cabo. La recolección era un proceso en el cual se podía llevar un trabajo de manera anual en diferentes lugares, y era un poco más seguro, no se mueven tanto las plantas como los animales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de observar que no somos tan diferentes realmente como pudiéramos pensar, hay algo que tenemos que comprender, que todo en esta vida cambia, lo social, lo natural, todo. No hay algo que sea estático en este mundo. Todo el bloque anterior fue de más o menos cómo nosotros, los antropólogos, arqueólogos, historiadores, entendemos que se lleva a cabo y se llevan las actividades de este tipo de grupos humanos. Pero ¿cómo es que le hacemos para encontrar estas evidencias? Primero tenemos que entender cuáles son los procesos de cambio desde que esas personas abandonaron ciertos lugares a cómo nosotros, 10.000 años después, llegamos y nos damos cuenta de la existencia de estos, o cómo es que los buscamos. Tenemos que tratar de entender que en un momento, lo que nosotros como arqueólogos llamamos contexto momento, es como la actividad que estamos llevando a cabo ahorita. Esto es, estamos directamente vinculados con todos los artefactos que se encuentran en este alrededor. En un espacio delimitado por 4 muros, un ventanal, podemos ver que hay mesas, libretas, llevamos ropa, afortunadamente, ¿no? Lentes, diferentes artefactos que nos indican, si nosotros llegamos a salir de este lugar, que aquí pudo haber sido un aula para tomar clases. La evidencia material nos puede tratar de ayudar a entender qué actividad humana se llevó a cabo aquí. Entonces es a partir de entender más o menos cómo entendemos a estas sociedades, en el momento en el que ellos hacen un abandono de estos lugares, nosotros lo denominamos ya contexto arqueológico. Esto es, si ahorita suena la alarma del sismo y nos dicen, no, pues saben que sálganse todos, pues agarren lo que sea, nos salimos, esto sería un contexto abandonado. Ya no habría una interacción directa del humano con los artefactos que están aquí, por lo tanto lo estamos considerando como un contexto arqueológico.
Puede ser que después, sí, ya pasó, no hubo ningún inconveniente, pues regresemos a tomar clase, vuelva a tomar el papel de contexto momento. Y así puede ser reiteradamente hasta que en algún momento de plano ya no se vuelva a ocupar, ya no vuelva a tener una vinculación directa con la actividad humana. Es a partir de que ese contexto fue abandonado por completo que pasan muchos procesos antes de que nosotros lleguemos a encontrarlos. Si este lugar lo abandonáramos de plano, la falta de mantenimiento pues empezaría a hacer que los muros se empezaran a desprender, a lo mejor el techo en algún momento se caería, las cosas que hayamos dejado orgánicas como telas y no sé, a lo mejor alguien que dejó una mochila o algo, pues podría ser que al paso de los cientos y cientos de años esta se degrade mucho más rápido que probablemente si alguien se le olvidó un celular. Entonces también nosotros tenemos que tomar en cuenta que no solo eso, no solo es el abandono, la destrucción que se va haciendo. De repente hay otros agentes que, pues a lo mejor ciertos animales que hacen sus madrigueras, pues se meten y pues revuelven ciertas cosas, utilizan unas cosas, otras las mueven. Entonces todos esos procesos, hasta que nosotros llegamos a un lugar cubierto de piedras, rocas y tierra, es que empezamos a hacer todo un trabajo meticuloso para ir quitando toda esa tierra que se pudo haber acumulado sobre este contexto, sobre ese contexto arqueológico, hasta el momento en que nosotros llegamos. Tenemos que entender todo el proceso inverso. Para nosotros entender cómo estaba aquí, el contexto momento, tenemos que hacer el proceso inverso. Nosotros vamos excavando de manera muy paulatina y lentamente, vamos quitando la tierra para ir descubriendo la posición en la que se encuentra cada uno de estos artefactos. La relación entre ellos nos puede decir sobre las actividades que se llevaron a cabo. Y es precisamente a partir de nosotros explicar qué fueron todos los procesos que dejaron despedazado o abandonado ese lugar, para entender cómo es que lo dejaron antes de que hubiera una actividad humana. Hacemos todo el proceso inverso, tenemos que entender naturalmente qué pasó, culturalmente qué pasó y en vida qué es lo que pudo haber pasado. Pero para esto existen diferencias entre sociedades en las cuales pues, tuvieron la capacidad de generar excedentes suficientes para poder dedicarse ciertas personas solamente a la construcción de templos, palacios y ciudades, como es el sitio de Plazuelas al sur del estado de Guanajuato, a diferencia de lo que puede ser un contexto cazador-recolector abandonado, un campamento. En los años 80, Celina hizo un proyecto que se llamaba el Atlas Arqueológico, en la cual por muchas fotografías aéreas se utilizaban estas fotografías y se trataban de empalmar, y con unos lentes tipo 3D que utilizamos ahora en el cine, se alcanzaba a ver ciertas diferencias del terreno. Las cosas que no se vieran natural, esto es, estás en una parte plana y de repente se ve un cerrito, pues quiere decir que ahí está pasando algo. No sabemos qué hasta ir a campo, hasta ir a verificarlo, pero ya de perdida desde gabinete, desde laboratorio, podemos decir que en ese terreno hay ciertas elevaciones cubiertas de tierra. Estas pues ya están liberadas por los arqueólogos, ya cierta parte reconstruida, pero cuando están, digamos que vírgenes, en el sentido arqueológico, están cubiertas de vegetación y son como cerritos, son elevaciones. De hecho, en la parte del norte del estado de Guanajuato y en San Luis Potosí les llaman cuisillos. Son estas pequeñas elevaciones, pero para un contexto cazador-recolector, los cuales no producían excedentes para que alguien solamente se dedicara a la construcción de diferentes ciudades, estos son los contextos que encontramos. Entonces, por fotografías aéreas, es altamente improbable que nosotros encontremos este tipo de vestigios. Entonces, tenemos que tratar de entender la lógica de cómo es que se asentaban estas sociedades. Como vimos en las imágenes pasadas, la mayoría de estas son perennes, se destruyen al paso del tiempo porque son pieles, son maderas, son plantas. Entonces, ¿cómo es que nosotros le hacemos? Más o menos tenemos que hacer todo un recuento, por lo menos nosotros como investigadores, de qué es lo que se ha descubierto hasta el día de hoy sobre este tipo de sociedades para tener una idea de dónde buscarlas. Estos serían más o menos de los sitios que están fechados a hace 30.000 años en México. Tendríamos los sitios que se le conocen Cenolítico inferior, aproximadamente entre 14 y 9.000 años. Y tendríamos los que son antecedentes a 5.000 años. La mayoría de estos sitios se han localizado de manera fortuita. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos en la parte de la Ciudad de México,
es un yacimiento arqueológico impresionante en la Ciudad de México, y no solamente por lo mexica, lo teotihuacano y lo del formativo. Tenemos de los yacimientos donde más osamentas de mamuts hemos encontrado, muchas de ellas vinculadas a actividad humana o con artefactos de su proceso de destace directamente asociados a estos. La problemática es que tenemos una ciudad encima de la mayoría de estos vestigios, y pues es complicado que uno nomás caminando pues se los encuentre. El resto, la mayoría, ha sido encontrado en cuevas y abrigos rocosos. ¿Esto por qué? Porque las condiciones, digamos, microambientales que se prestan en estos espacios no fluctúa tanto ni la temperatura ni la humedad, haciendo que la mayoría de esas se pueda preservar de mejor manera así estuvieran en el exterior. Entonces, nosotros ideamos a partir de esta información y las diferentes propuestas que anteriormente otros investigadores han hecho sobre las tradiciones más antiguas en México. Aquí podremos ver más o menos algunos de los modelos que ellos han propuesto de áreas de influencia, de, digamos, en este momento dos grupos diferentes, dos grupos humanos diferentes con tecnologías diferentes y formas de vivir un poco diferentes. Estos modelos nos permitieron ver, el anterior fue del 84, del 92, del 2001, que en la mayoría, en el estado de Guanajuato, por lo menos para hace 7,000 años y antes de ello, en el estado de Guanajuato se intersectan estas dos tradiciones culturales de hace más de 9,000 años. Entonces, así fue como nosotros nos dimos a la tarea de tratar de localizar en la Sierra Gorda cuevas y abrigos que pudieran tener las características de su sedimentación adecuada. ¿Qué es esto? Como vimos el paso de un contexto momento y contexto arqueológico, cuando nos referimos a que esté bien sedimentada, es a todos los procesos que pasaron después de ese abandono. Muchos de ellos, el aire, el agua, acarrea con materiales, tierra de fuera, y va generando capas y capas y capas sobre esos contextos que se fueron abandonados hace mucho tiempo. A esa matriz de tierra nosotros le llamamos sedimentos, por la forma en cómo cubrieron estos sitios. Entonces, lo que estábamos nosotros tratando de localizar, en el estado de Guanajuato y sobre todo en esa región, no hay antecedentes arqueológicos, más que el registro, como les mencionaba, del atlas arqueológico de algunas estructuras muy grandes, pero de cazadores-recolectores no hay trabajado absolutamente nada arqueológicamente. ¿Y por qué escogimos este lugar? Sabiendo cómo se comportan estas sociedades y que históricamente han utilizado las cuevas y los abrigos rocosos de manera recurrente, optamos por evaluar el potencial que tiene esta región. Esta región se caracteriza porque la formación de la roca común que hay en todo el terreno, geológicamente se le conoce como calizas, son rocas calizas. Estas son los que han ido a Xcaret en algún momento, son iguales a las que están en la península de Yucatán. El agua las degrada y las disuelve de una forma mucho más fácil que otros tipos de rocas, haciendo túneles por debajo, haciendo grutas, haciendo diferentes formaciones naturales de la misma roca. La misma roca se degrada en términos geológicos muy fácil. Entonces podemos encontrar en terrenos que en un mismo municipio, como en el de Tarjea que estamos trabajando actualmente, tenemos alturas de 2,500, tirándole casi a los 3,000 metros sobre el nivel del mar, y en el mismo municipio tenemos profundidades de 800 metros sobre el nivel del mar. Hay un gradiente muy amplio en el terreno, con montañas y diferentes elevaciones, que nos puede permitir, a diferencia de la península de Yucatán, que es muy plana, que en estos sí se puedan formar cuevas y abrigos en las paredes de estos muros. Entonces, ¿cómo saber qué lugar enfrentar directamente? Ya vimos cómo socialmente estos grupos se comportaban y más o menos cómo interactuaban con su medio. Ya vimos el potencial que tiene la región, ahora cómo abordarlo específicamente. Nosotros lo que hacemos, o hicimos para este caso, viendo todas las variables anteriores, utilizamos programas de computación para sistemas de información geográfica. ¿Esto qué es? Por medio de las mismas cartas que el INEGI ha hecho durante toda su existencia, ahora las podemos manejar en computadora y nosotros podemos ver modelos en tercera dimensión sobre estas elevaciones, los ríos, podemos jerarquizar ciertas alturas, podemos, ya con un levantamiento de la biodiversidad, podemos mencionar qué áreas son con
tienen mayor potencial de biodiversidad que otros. Entonces nosotros, obteniendo esta información, la metemos a este programa y es más o menos, las partes más blancas son las más altas, las verdes más oscuros son las más planas o más bajas. Aquí ubicamos más o menos los sitios que el Atlas Arqueológico en los 80s había registrado en aquel momento. Al conocer más o menos qué es lo que nosotros estamos buscando, podemos jugar con las variables geográficas. Este se le llama un análisis dependiente. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Para que se formen cuevas y abrigos, requerimos que tengan el terreno ciertas pendientes. Si encontramos farallones, cañones, es más viable que la erosión del aire vaya socavando esa pared y vaya formando una concavidad. De esta manera nosotros podemos meter en el programa, márcame con rojo las elevaciones más pronunciadas del terreno, y son las que estamos viendo. Las verdes más oscuras son las elevaciones que están completamente planas, no tienen inclinación. Estamos buscando las que sean más inclinadas, que son las que nos van a beneficiar la formación natural de estas cuevas y abrigos. Posteriormente, sabemos que los vientos de mayor procedencia, o los que se conocen vientos alisios, provienen del Golfo de México. Este se encuentra al este de la Sierra Gorda. ¿Por qué es importante saber esto de los vientos? Porque si tenemos dos muros en el cual pasa un cañón, hay un río abajo, tenemos dos muros, y si el viento viene de este lado, esta cara interna del cañón no va a estar siendo tan afectada por ese viento como si lo va a estar la que se encuentra en el lado opuesto. Al pasar el aire va a chocar sobre esta cara, lo que va a hacer que el material que pudieron haber dejado hace 10.000 años los individuos que vivieron ahí, tanto el agua, pues el agua por lo general cae vertical, al menos que haya viento. Si es estos vientos más agua, puede ser que esa tierra que se haya acumulado por 5.000 años se deslave en una temporada muy fuerte de lluvias. Entonces ahora estamos buscando qué pendientes están orientadas en contra de estos vientos, para que tengan esas condiciones de haberse sedimentado de la mejor manera, en las cuales aquí nos convenían las laderas que son hacia el sur y hacia el oeste. Y al hacer una mezcla o un empalme de estos dos análisis, nosotros podemos encontrar las elevaciones más pronunciadas, en las cuales estén orientadas en contra de este viento. De esta manera nosotros delimitamos 4 áreas de estudio para recorrer a pie. Este es un modelo, digamos, predictivo. Esto lo hacemos en el laboratorio antes de ir a campo, antes de enfrentarnos con la realidad. Esto lo trabajamos nosotros de manera en la computadora, pero en vez de ir aquí y recorrer todo esto, ya podemos enfocarnos en ciertas áreas. Este sería un área, otra y otra. Ya nos podemos enfocar específicamente a qué áreas ir a recorrer y no andar como chivas locas por el monte y probablemente no encontrar lo que estamos buscando. Aquí estamos tratando de enfocar, y el empleo de estas nuevas tecnologías nos ayudan a direccionar esos esfuerzos, recursos tanto humanos como económicos, que son bastante escasos para este tipo de arqueología, como enfocarlos específicamente a áreas de estudio. Así que después de andar ahora sí como chivas locas, nos enfocamos solamente en un área de estudio de las que potencialmente podíamos haber delimitado. Este es el municipio de Atarjea, este es el cañón del río Atarjea. Aquí la altura de este muro del cañón tiene más de 1000 metros de altura. Y el modelo nos mencionaba que era probable que en esta región pudiéramos encontrar cuevas y abrigos rocosos que tuvieran buena sedimentación. Y no solo eso, nosotros nos sorprendimos con el potencial, ya que encontramos por lo menos 30 unidades nuevas no registradas anteriormente en el INAH para poder investigar en un futuro. Entre ellas tenemos bastantes cuevas y abrigos, y no solamente cuevas y abrigos hechas y nada más. También nos interesaba que al ir y encontrarlas, ver que hubiera una evidencia de ocupaciones anteriores a la actual. Encontramos artefactos de piedra, pedazos de cerámica, algunos cuentas de concha, diferentes evidencias que nos podían marcar que por lo menos aquí hubo gente antes de la llegada de los españoles. Entonces el siguiente reto es evaluar el potencial de estos sitios por medio de excavaciones y posteriormente hacer excavaciones que conocemos como extensivas, en las cuales ya... Eso fue el caso de la Sierra Gorda.
estuve trabajando en este proyecto en Chiapas, en la Cueva de los Grifos, en Santa Marta, perdón, en la cual, como nosotros actualmente, por lo menos en la arqueología de cazadores-recolectores, hacemos esta labor. Ya que estamos en una de estas cuevas y abrigos rocosos, nosotros empleamos de igual manera el sistema de información geográfica para el levantamiento de cada uno de los materiales que vamos encontrando. Como les mencionaba, vamos de manera muy lenta y muy paulatina quitando las capitas poco a poco. Si llegáramos a meter una pala, tú te puedes llevar 5000 años en 10 centímetros. Entonces por eso lo tratamos de hacer de una manera muy minuciosa, en la cual aquí las evidencias son elementales. No tenemos estructuras, no tenemos un muro de piedra, no tenemos cuartos, no tenemos como tal. Entonces hacemos inicialmente una fotografía de esa área excavada, ponemos puntos de controles, que esto nos permite hacer como un mosaico y empalmar estas imágenes, de lo cual ya denominamos el piso de ocupación. A partir de ese, todos los artefactos que nosotros vamos encontrando, los vamos haciendo su levantamiento, su registro de su coordenada X, su coordenada Y y su coordenada Z, para ubicar específicamente ese material y la relación que pueda tener con el resto de materiales. Esto lo hacemos por medio de instrumentos que utilizan los arquitectos y los ingenieros civiles, que son, por lo menos nosotros estamos utilizando una estación total, la cual utiliza un láser para visar directamente lo que yo quiero saber, su ubicación espacial, y así podemos visar directamente cada uno de los artefactos. Esto nos evita a la arqueología tradicional andar con una plomada, con toda mi retícula, andar con un flexómetro. Oye, pues sí, X son 24 y tantito, Z son 42. Este tipo de tecnología nos permite sistematizar mucho más rápido la información, levantar el material mucho más rápido y sobre todo tratar de evitar toda esa cadena de teléfono descompuesto que puede ser entre lo que yo leo, si tengo bien inclinado o no, a que sistemáticamente se te esté capturando en una memoria de la estación total y después lo puedas bajar para hacer áreas de distribución de material. Esto sería más o menos un piso de ocupación de una de las cuevas en las cuales los instrumentos de piedra se encuentran dispersos de esta manera. Esto nos puede estar hablando ya clasificando cada uno de estos de ciertas áreas de actividad que se estaban llevando a cabo en partes de esta cueva o abrigo. Así ya podemos saber si estaban ahí solamente produciendo para salir a cazar después, o sea, como un campamento estacional en el cual estuvieran solo esperando a las manadas, o si aquí era como el campamento base en el cual hacían la mayoría de sus actividades, estaba toda la familia, o qué era lo que hacían. Entonces, a partir de poder nosotros identificar espacialmente cada uno de estos elementos, nos permite hablar sobre áreas de actividad. Ahora no solo eso, la misma tierra que cubre toda esta evidencia es importantísima para nosotros. Al hacer análisis sobre esta tierra, no solamente podemos obtener semillitas mucho más pequeñas que nosotros a simple vista al momento de excavar se nos pudieron haber ido. Estas semillas nos pueden ayudar para entender el ambiente en el cual en ese momento existía. Podemos tratar de ver por ciertas especies cuál era la tendencia, si era un clima más frío, más cálido, más húmedo, más seco, a partir de las puras semillas. Ahora, también hacemos análisis de la química que se ubica en esos pisos. Esto nos puede ayudar a entender, como menciona aquí, ciertos residuos como las proteínas nos pueden determinar qué áreas pudieron haber sido empleadas para la preparación o consumo de alimentos, a partir de la química y los residuos que dejamos nosotros y lo que consumimos en el espacio. Si nosotros fuéramos a uno de los basureros aquí en la ciudad de León y le hiciéramos análisis químicos, saldrían montones de este tipo de evidencias. Lo que no sucedería a lo mejor en nuestra habitación, en el piso de nuestros cuartos no encontraríamos este tipo de evidencia. Entonces ya ciertas características químicas nos pueden tratar de inducir o indicar ciertas actividades que se llevaron a cabo en el espacio. De igual manera, análisis de carbohidratos nos puede ayudar a entender las áreas de procesamiento de vegetales. Ahora no solamente es tomar el análisis de los artefactos por separado, de los análisis químicos separado de los otros, no. La idea es de que a partir de la relación que tiene tanto la Tierra y cada uno de los elementos que nosotros registramos, es las convergencias que se pueden hacer a partir de ellas. En este caso teníamos huellas químicas muy altas en esta área,
en la cual estaba un instrumento de molienda, con la cual procesaban los animales. Ahí, digo, las semillas, perdón. Ahí ya nos están cruzando dos variables de las que estamos nosotros recuperando. Las áreas más grises estamos explicándolas como áreas de paso. Si se fijaron en la imagen anterior, también la parte del medio era más bien donde hacían ciertos instrumentos. No era donde a lo mejor dormían o donde, porque finalmente, como vieron en el video, pues el cuate al tratar de hacer sus instrumentos, pues hasta se corta. Eso es algo muy común. Entonces, si estas piedras cortan al momento de hacer artefactos, pues no es como que muy padre que estén ahí regadas por el piso para cuando uno cruce, pues se corte los pies, ¿no? Entonces también ya podemos tratar de entender la lógica de cómo organizaban el espacio. Nosotros vemos un salón, una cueva puede ser un salón vacío, plano, pero la organización de los espacios que puede haber en cada uno de ese gran espacio es lo que nos puede ayudar a entender qué actividades hacían y cómo se organizaban y por qué estaban ahí, qué comían, qué no comían, cómo se llevaban con otros grupos. Es a partir de todo esto. Y no solamente es ver los instrumentos en grande. Nosotros actualmente podemos recuperar microresiduos de los poros que quedan en los instrumentos de molienda para recuperar ya sean fitolitos o almidones, que son estructuras vegetales, y poder definir ya no solamente el ambiente, sino qué están procesando específicamente con esos instrumentos. Al igual que los análisis microscópicos sobre instrumentos para cortar, para raspar, como los que vimos que producían estos individuos. Ya no solamente vamos a decir ese artefacto por esas características es un raspador. Ahora nosotros lo sometemos a microscopio, tratamos de recuperar microresiduos de sus bordes y te podemos decir, es un raspador específicamente de pieles de tales animales o de tal género de animales, ya que llegar a especies es muy complicado, pero sí a lo mejor tener un acercamiento de ya en qué lo están empleando. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿De qué me sirve a mí, a ti, que pagues impuestos y que yo me vaya al campo a conocer a estas personas? Nos permite la historia, la antropología y la arqueología tratar de entender qué es lo que sucedió, en qué momento de la historia, en qué parte de nuestro desarrollo como sociedad, qué es lo que sucedió, que en algún momento nos llevábamos de una manera más igualitaria, compartíamos más cosas, las personas más grandes eran bastante veneradas, eran personas que presentaban todo un conocimiento, toda una experiencia. ¿Qué es lo que sucedió para que llegáramos a tener unas diferencias sociales tan marcadas como las que tenemos actualmente? ¿Cuáles fueron, en qué momento dejó de ser una sociedad igualitaria a las diferencias tan marcadas socialmente que tenemos hoy en día? De tener ambientes en los cuales convivíamos de una manera mucho más estrecha, hasta cierto punto con un mayor respeto a ellas, a una en la que la sobreexplotamos. Y no solo eso, contaminamos nuestros propios recursos vitales. ¿Dónde se rompió esto? ¿En qué momento fue? La única forma de saberlo ¿qué es lo que pasó de sociedades igualitarias que se comportaban de mejor relación entre ellos o más igualitarias? Digo, tampoco hay que ser ingenuos, seguramente hubo un gandaya, seguramente hubo alguien que le pusiera el cuerno a alguien más, ¿no? Pero socialmente sí había una relación mucho más colectiva. ¿Qué es lo que sucedió de apropiarnos económicamente de los recursos a empezar a controlar su reproducción a tal grado que nos generara los suficientes excedentes para poder empezar a jerarquizar entre quienes se van a dedicar exclusivamente a la construcción, quienes se van a dedicar a la producción de alimentos, quienes se van a encargar de gobernar, a tal grado de generar instituciones tan fuertes como fue la mexica militarmente, donde no solamente son los recursos que yo tengo en mis inmediaciones, sino aparte los que tengo en los de los demás, ¿no? Y pues la única forma de saberlo, la única forma de saber en qué momento hubo estas rupturas o estos cambios,
es por medio del estudio de la arqueología y de que los vestigios que nosotros estudiamos, su valor no es económico, es científico y histórico, ya que gracias a la evidencia que está ahí y que no se mueva y que tenga su tierra que lo contiene, es que nosotros podemos tratar de entender qué sucedió y cuáles fueron estos cambios de un tipo de sociedad a otra, hasta llegar pues a lo que somos hoy en día. Y pues no me queda nada más que agradecerles su atención, espero no haberlos aburrido tanto, y pues si quieren pasamos a preguntas y respuestas de las dudas que tengan. Todo muy claro. Sí. Sí, no. Siempre me pasa, no creas. A mí me pasa más. Preguntan. O si está tan detallado, todo tan claro. Pues sí, la verdad no. Yo lo único que quiero comentarle realmente es muy claro, Luis siempre ha sido muy claro en esta sesión de explicar. Y muchas veces preguntan, ¿para qué hacemos arqueología? ¿No? O sea, la verdad es que para qué existimos arqueólogos. O sea, y no es que sea uno la eminencia, pero es que todo lo que tiene uno que hacer ahí, manejo de imágenes satelitales, estadística, o sea, geología, química, física, o sea, no es payasada, pero es todo lo que tenemos que hacer. Y aparte la divulgación, ¿qué es esto? ¿No? Aparte, luego te vas a escribir sin falta de ortografía. Y luego a ver si en línea quiere dejar que publique, ¿no? Y luego consigue quien te publique. O sea, es todo un rollo, ¿verdad? Desde el trabajo de gabinete, desde ese trabajo de estar sentado, manejar paquetería, toda la paquetería posible, hasta llegar a los resultados de cada nivel. O sea, no se pueden imaginar, o sea, ustedes de ahí sentados no se pueden imaginar toda esa chamba. Bueno, y luego ir además al abrigo rocoso, pasarse ahí 2 o 3 noches con el frío de la pajera, ¿no? Y el calorón que hace en el día y las lluvias de repente caen. O sea, es trabajo muy arduo. Entonces, por eso es que de repente no somos tan bien entendidos los arqueólogos en ese contexto, pues, como las personas que llegamos a estas conclusiones. Entonces, yo en verdad quiero agradecer mucho a Luis Fernando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o algo? Por favor. Sin miedo, no pasa nada. Una pregunta, ¿ese proyecto lo patrocina el INA? ¿Consigues un patrocinador privado? ¿Cómo se hace? ¿Cuál de los dos, perdón? Presenté el de Chiapas y el de la Sierra Gorda. Por ejemplo, de la Sierra Gorda. De la Sierra Gorda, como nosotros estamos encargados del Laboratorio de Tecnología de Cazadores, llevamos a cabo el proyecto eje de la licenciatura. Esto es, se supone que la intención es llevar a cabo un proyecto de investigación dentro de la licenciatura en el cual varios de los alumnos tengan posibilidad de hacer sus prácticas profesionales. Entonces nosotros ideamos esto y nos lo aprobaron y nos lo aceptaron, y el recurso del INA, directamente ya no pasa por la ENA, de hecho, ya el INA nos lo asigna directamente. Desafortunadamente, estos resultados son de la temporada de campo del año pasado. Tenemos planeado para este verano también la temporada, pero hasta el día de hoy no ha llegado el recurso de ese INA, por parte del INA. Hubo un cambio de sistema y toda la bronca que no tenemos ahorita cómo salir a campo. No tenemos ni para ponerle cartucho a las impresoras e imprimir oficios. O sea, son ciertas limitantes también las que tenemos. Y no solo eso, también políticamente la mayoría de las investigaciones arqueológicas las tratan de enfocar principalmente a mayas, mexicas y Teotihuacán, que son los sitios que generan mayores ingresos, son los que más jalan gente y de los cuales el Estado hace mucho tiempo utilizó para generar esta identidad nacional. Si se fijan, nuestros símbolos patrios son mexicas, independientemente de que en Sonora jamás hayan llegado a estos individuos, ¿no? Entonces también hay desde arriba ciertas características que pues, obviamente aquí a los encuadrados que andan corriendo por la vida pues no los dejan un poquito más de lado en lo que se estudia, ¿no? Académicamente. Y es muy difícil obtener patrocinio privado de las empresas. Sí. La legislación que tenemos sobre los bienes arqueológicos, bienes nacionales, son pues, públicos, son
son bienes públicos y de interés nacional. Se supondría que no hay forma en que los privados como tal entren, porque por lo general los privados entran por algo, hay alguna intención por algo que probablemente no sea acorde con el desarrollo del conocimiento social y científico de las ciencias sociales. Entonces por ahí también de repente hay ciertos choques con iniciativa privada. Bueno, finalmente es aspectos de legislación. También abogados nos toca hacerlo. Es una labor, y bueno, a veces hasta pagar los golpes de los mandatarios, ¿no? Y luego, pues ellos quieren pagar el cuello. Hay gente que quieren pagar el cuello cuando hay algún proyecto, sobre todo cuando hay evidencias arqueológicas muy visibles, se quieren pagar el cuello y luego van a la pura gozada. No sé, a mí me tocó estar cuando Calderón va a inaugurar el Popolo y pura gozada de hijo, ¿no? Pero ellos no pueden tener en cambio, bueno, pues quienes habían trabajado 10 años ahí, pues, estaban ahí sentados en la segunda fila. Así es una chamba así, muy escondidas y de muchas características, ¿no? De muchísimas cosas que tienen que abarcar para poder hacerlo. Y bueno, en la parte de la legislación, pues sí, hay mucha gente que quisiera dar dinero, pero luego se presta que ¿por qué quiere dar dinero? Nosotros damos todo el dinero y no, pues no hay. Pues deja que lo dé el particular. No, porque a lo mejor van a poner un letrero de Coca-Cola. Porque por lo menos excavamos, por lo menos hacemos la chamba, ¿no? Pero pues es un rollo así muy... Porque en otros países es patrocinio privado. De hecho, la arqueología a nivel historia siempre ha sido privada. ¿No sé? Muchos lugares sí, pero aquí en este país, como es muy institucional y pues tiene que ver con el gobierno, pues ellos dicen que no, que sí. Y yo te tengo otra. Sí. O sea, lo que yo les presenté es una postura propia, política, personal, que no creo que a lo mejor muchos de los privados quieran saber por qué estamos en la situación actual. Les conviene saber que la situación actual esté como está. Entonces, ¿cómo saber que si ellos se encargan de ciertas investigaciones arqueológicas no sean solamente para continuar con sus propios intereses? O sea, la única forma es que el Estado tenga, o por lo menos en México se ha visto de esa manera, que el Estado sea el que hasta cierto punto tenga el control sobre esa información, porque finalmente son nuestras páginas de un libro de la historia de México. Las evidencias arqueológicas son nuestra fuente de información. Y la única forma de cómo entender cómo fueron es a partir de ellas. Si se llegan a destruir por una u otra razón o por la investigación de alguien más que no tenga esas mismas intenciones, se pierde y no se recupera, es irrenovable. Este patrimonio, cuando se va, ya no hay forma de saber qué sucedió. Entonces también ahí no necesariamente se va con las mismas intenciones. No digo que todos los privados sean malvados y malignos, no. Pero sí hay una fuerte tendencia, y sobre todo los que tienen mucho capital. Sí, en verdad es todo un rollo de ética, y además nosotros de ética, ¿no? Sobre todo es algo bien importante, que hay que tener bien puesta la ética que hay dentro, tanto como un médico, como cualquier profesionista, ¿no? O sea, la ética está como que muy... Si yo no podría llegar a decir que tengo una pieza arqueológica, ¿no? O sea, por más que sea una piedrita, un polen, no podría, pues. Y esa es parte de la otra información, ¿no? Parte de la cuestión romántica de nosotros, ¿no? De la arqueología, de eso de arroparla, de que no le pase nada, ¿no? Entonces, por eso es que estamos en esta situación, trabajando para sensibilizar a la gente, tratando de que la gente preserve ese pasado, ya sea en las cuevas, ya sea aquí en la colonia Maravillas, ya sea en Potrero, ya sea en Alfaro, en el mar, donde sea, pues esa es parte de la chamba que tenemos que hacer. Pero en verdad sí es una chamba muy ardua. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta para mi tocayo? ¿No? Pues yo en verdad quiero agradecerles a todos, pues sobre todo a los Fernando, porque bueno, me da mucho gusto que quiero hacer entrega de un billete a 5,000 baros.